Debo agradecer también a nombre de la organización a la Universidad Arturo Prat que ha facilitado los espacios. De alguna u otra forma la Universidad Arturo Prat cumple con su destino. No debemos olvidar que la Universidad Arturo Prat abrió la primera escuela de Derecho en que se enseñó derechos humanos en la historia de Chile. Cuenta con ese honor. Su escuela de Derechos es la primera que impartió la cátedra de Derechos Humanos. Esta escuela de Derecho fue fundada en 1991 por Nelson Muñoz, el juez de Pozamonte que abrió la fosa de Pisagua. Y es que, bueno, me estoy escapando del tema, debo admitirlo, pero no puedo dejar de sentirme emocionado porque, bueno, fue aquí donde cursé el pregrado, es mi aula mater. Y bueno, me perdonan la emoción, pero fue inevitable hacer la alusión, el homenaje a la universidad y a los fundadores de la Escuela de Derecho en que estudié. Bueno, vamos a pasar al tema que nos interesa, y que nos interesa también no solo aprender, sino también divulgar a todos en los territorios, en las escuelas que podemos dirigir, que es, en buenas cuentas, saber cómo se manifiesta el modelo neoliberal en la Constitución. En buenas cuentas, cómo se trasunta el reclamo de Neruda en la cantata América, cuando reclamaba acerca de la realidad de los pueblos de América, que tenemos tanto y sin embargo tan poco tenemos. ¿Cómo se explica eso? Tenemos tanto y tan poco tenemos, decía Neruda, y esto no puede seguir así. Y ya lo decía en los años 50, hace cerca de 70 años. Que es más o menos el mismo reclamo que hoy tenemos en la calle. Y cuando decimos que tenemos tanto y tampoco tenemos, en buenas cuentas estamos diciendo lo mismo que dice la calle. Nos estamos preguntando por qué el chancho está mal pelado, en definitiva, en términos simples. Y en buenas cuentas nos preguntamos si la Constitución de 1980, todos queremos que se derogue, estamos reclamando por una asamblea constituyente y una nueva constitución, si esta constitución de verdad tiene algo que ver con el modelo neoliberal, si eso es un mito o una realidad. Porque nos hemos enfrentado también a una campaña mediática, incluso a través de redes sociales, que nos intenta convencer de que no es necesario derogar la Constitución. Dicen que no, que las cosas se pueden mejorar de otra forma. Por ejemplo, hay que mejorar las pensiones, hay que mejorar las prestaciones de la ISAPRE, hay que mejorar los hospitales. Y con eso se va a arreglar todo. Incluso he leído algunas publicaciones, memes, que dicen que para mejorar los sueldos no es necesario derogar la Constitución, no hay que hacer nada con la Constitución. Es tan simple como establecer la negociación ramal, de negociación colectiva ramal, es decir, por sectores de la producción a nivel nacional, para así darle más unidad a los trabajadores y más poder negociador frente a los empleadores. Bueno, en realidad, con todos los prejuicios del caso, esta presentación está destinada a destruir ese mito y a demostrar que efectivamente es necesario derogar esta Constitución, escribir otra nueva para terminar con la AFP, entre otras cosas. Si nos interesa terminar con el ISAPRE, es la única forma de terminar con el ISAPRE. Si nos interesa volver a tener una negociación ramal y libertad para una verdadera libertad sindical, debemos derogar esta Constitución. Y también para recuperar, por ejemplo, la riqueza mineral, o estructurar de otra manera la riqueza mineral, de manera que el Estado participe en esa riqueza. Y además, esta cosa tan absurda, que es el derecho de aprovechamiento de agua, que con la cuenta definitivamente nos consagra a Chile como el único país en el mundo en que los ríos se pueden rematar, se pueden vender, se pueden comprar. Al efecto, la bibliografía es la que ya se muestra en pantalla. Con un enter. La bibliografía, primero comenzar por el texto de Alejandra Matus, Mitos y Verdades de la AFP, luego un trabajo de Fundación Sol y Podemos que se llama Negociación Ramal, luego reformas a la negociación colectiva introducidas por el Plan Laboral de José Piñera por parte de Inés Rojas Miño,
un documental que se llama Los Chicago Boys, está disponible en YouTube. Un documental, bueno, Chicago Boys de Carola Fuente, de Joaquín Valdebenito. El documental La Doctrina del Shock, que es de Naomi Klein. Siempre es útil tener la Constitución de 1980 para compararla, por ejemplo, con la de 1925. El Código del Trabajo de 1931 para compararlo con finalmente el Código del Trabajo de 1987, que es el que hasta la fecha nos rige, con algunas modificaciones, con otra presentación, pero esa es la base y que naturalmente proviene del Plan Laboral de José Piñera, Decreto Ley 2200 y 1978, 79, si mal no recuerdo. Esta es una pregunta un poco fósil. Sí, creo que sí. A ver, Cuando pongamos el video, ahí te sí. pego. ¿Se me escucha allá atrás? ¿Sí? ¿Con este tono? Ya. Hay una pregunta un poco, yo diría bastante simple, que todos nos debemos hacer, si existe alguna relación entre la política y el derecho. En definitiva, si las leyes son neutras, la Constitución es neutra, y en general las leyes son neutras o tienen un contenido ideológico, están direccionadas para lograr un objetivo ideológico. La verdad es que la pregunta a esta altura, yo creo que tiene una respuesta que todos dominamos. ¿Ah? Ingenuo aquel que crea que la Constitución de 1980 no tiene ningún contenido ideológico. ¿Ya? O sea, si alguna vez me escuchan diciendo que la ley no tiene nada que ver con la política, por favor, en acto seguido, mátenme. ¿Ya? No me permitan seguir sufriendo. ¿No? El hombre, y esto es un lugar común ya, el hombre es un ser gregario, es un ser social, es un ser político, eso no lo inventamos nosotros, viene de la antigua Grecia, y por lo tanto, cada paso que damos es político. El aire que respiramos es político. El pasto que plantamos es político. Y naturalmente, las leyes que construimos tienen un sesgo ideológico. Están orientadas a obtener un objetivo ideológico. Y la verdad sea dicha, y a esta altura, debemos saber que, como planteamos en la clase anterior, efectivamente, la Constitución de 1980 no tenía nada de perfecta. ¿Ya? Tan es así que en estos años se le han introducido 40 reformas. ¿Ya? Se han consensuado, se han negociado, se han transado, se han sobornado para hacer todas las reformas de esas 40 reformas. Pero se ha mantenido el corazón de la Constitución de los 80, que son las bases del modelo neoliberal. Eso no se ha transado nunca, no se ha negociado nunca hasta el día de hoy, no se ha derogado y permanece igual. Entonces, nuestra exposición está orientada a determinar dónde están buenas cuentas, la fuente de la metástasis que ha causado la desigualdad, en qué norma de la Constitución podemos identificar la fuente, por ejemplo, de las AFP, de las ISAPRES, de buenas cuentas, del derecho a aprovechamiento de agua y las normas que permiten que el Estado prácticamente no tenga ninguna participación en la riqueza mineral. Vamos a hacer un breve repaso. Ustedes, bueno, los que asistieron a la clase anterior recuerdan un PowerPoint que hizo, una pirámide, ¿cierto? Para reflejar lo que es el principio de la supremacía constitucional. ¿Te das cuenta? Si imaginamos una pirámide, la Constitución está en la cúspide, en la cima, allá arriba, ¿cierto? Y hacia abajo vienen las demás manifestaciones como las leyes comunes, en fin, y todas las leyes. Esto lo vamos a resumir así. La Constitución es la ley superior, ¿ya? Luego, el resto de las leyes debe sujetarse a la Constitución. Ninguna otra ley inferior puede contradecirla. ¿Ya? Y por último, si llegara a ocurrir que una norma de una ley inferior contradice a la Constitución, esa norma, aunque no nos guste, el resultado va a ser que esa norma es inconstitucional y por lo tanto no se puede aplicar en la práctica. No tenemos mejor profesor que Alfonso Ríos para patentizar lo que es el principio de supremacía constitucional. Esas son, ¿cierto?
Cierra el parlante. Usted dijo cuando afuera no tiene que comer más, se pasó por ahí mismo los derechos humanos de la gente que toma agua. Estamos naturalizando que la persona vive con camiones de aljibe. ¿Dónde se ve que se naturalice que un sector donde hay agua, se naturalice que la gente llegue a tener que tomar agua? No se ve en ley. Así que realiza. ¿Dónde pertenece? Ciérrate el micrófono. ¿Y cuándo se termina esta zona gloriosa de demanda? Usted dijo, cuando el extranjero, ¿cierto? Oferta y demanda. Eso fue lo que dijo. Así que a lo mejor tiene una solución mejor que su buen trato. usted dijo, se pasó por ahí mismo los derechos humanos de la gente que toma agua. Estamos naturalizando que la persona vive con camiones de aljibe. ¿Dónde se ve que se naturalice con un sector donde hay agua, se naturalice que la gente llegue a tener que tomar agua con camiones de aljibe? El problema de fondo acá es que hay que terminar con el sistema hoy de agua, de fondo, aunque algunos salten y digan, hay que terminar con el sistema de hoy día del código de agua. ¿Y eso son responsables las personas o no? El Estado tiene que hacerlo, con el dolor de la gente hecha que pueda expropiar de la manera que nos contaba antes. Bueno, con eso hay que hacerlo nuevamente, hay que tomar el código de agua, hacerlo, romper y decir, señor, de 1981 de la dictadura. Sí, señor, de la dictadura. No se ha hecho porque no se ha hecho. Hay una presentación de la presidenta Bachelet que se hizo en el gobierno al final, de un poco tarde, que termina con este sistema, pero este gobierno lo cambió esa modificación y quiere que se perpetúen los derechos de agua de las personas. Sí, pues, eso es lo que está pasando. Este gobierno La digo mejor que tú, Rodrigo Munda, la más compleja. Porque no es el código de agua. El código de agua es una ley que está basada en la norma constitucional, que está mencionada en el artículo 19, número 24, creo que el 11º inciso. Por ahí está. En donde efectivamente lo está bueno. No puedes tú llegar y cambiar el código de agua en aquellas normas que sean inconstitucionales, deberás saberlo. No. Curso 1, derecho constitucional. No. El agua tendría que hacer. El agua es bien nacional de esa pena y lo que vas a tener que hacer es sacar un número de manos suficiente para tener lo que vas a tener que hacer. No, yo no voy a hacer nada que me diga, porque está absolutamente ideologizado. Lo que vas a hacer no Estábamos hablando de la supremacía constitucional, ¿no? Que es la constitución la que manda, la que está en la cúspide y ninguna norma inferior puede contradecirla. Creo que efectivamente no pudimos tener mejor ejemplo que este, ¿no? Planteaba Daniel Stingo que una idea bastante buena, que es derogar el código de agua y terminar con el sistema de código que está en el código de agua, que es el sistema del derecho de aprovechamiento de agua, que en buenas cuentas transforma el agua, lo transforma de un derecho humano a un bien de consumo, en que alguien podría adquirir derecho de aprovechamiento de agua. Y es así que estamos viviendo la crisis, el estrés hídrico, especialmente en Araucanía, en varias zonas de Chile, pero especialmente en la zona de Petorca. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de recursos hídricos el agua se está usando para la producción de palta. Es una crisis que se está viviendo. Y Daniel Stingo dice que hay que terminar con esto, con este sistema. Y Alfonso de Ríos, ¿qué le responde? Muy bien, usted puede soñar con terminar con el código de agua, pero no le sirve. Hay que hacer algo con la Constitución, porque es en la Constitución, efectivamente, como dice Alfonso Ríos, en el artículo 19, número 24, inciso final, que es el 10º, en fin, ahí está el derecho constitucional a ser titular de un derecho de aprovechamiento de agua. Y la Constitución es la que protege eso, por salvaje que nos parezca y por salvaje que sea, por brutal que sea. Ahora, bien, eso, en buenas cuentas, nos sirve para ejemplificar y entender claramente lo que es el principio de supremacía constitucional. Ahora, vayamos al principio de subsidiariedad. ¿Alguien tiene una noción de lo que es el principio de subsidiariedad? En educación se ocupó
produce todavía, ¿no? El subsidio. No es en ese sentido. Mira. Es que el Estado no interviene solo en aquellas partes donde los privados no puedan o no les interese participar. En buenas cuentas, eso, el principio de subsidiariedad. En buenas cuentas, se deja la iniciativa en materia económica al sector privado, ¿ya? Y la verdad es que el modelo hasta allí podría entenderse, ¿cierto? Lo que se quiere favorecer es la libre empresa, la competencia, en fin, los mercados sanos. Podría comprenderse, ¿cierto? El problema del modelo neoliberal es que, en buenas cuentas, traspasa la administración a los derechos sociales, los convierte también en un bien de consumo. Y traspasa su administración también a los privados, ¿con qué fin? Con el fin de lucro. Y es así que tenemos un sistema previsional, que son las AFP, que no es un sistema previsional, es cualquier cosa menos un sistema previsional, que está destinado a reportar lucro a los dueños de los administradores de fondos de pensiones. Esa es su finalidad. No otorgar pensiones dignas. Eso ya lo sabemos. En el documental Los Chicago Boys se ofrece, también dentro del documental, una reseña de un programa, que era como un programa de televisión, también documental, que producía nada menos que Milton Friedman. Milton Friedman es el padre del neoliberalismo, fue uno de los fundadores de la Escuela de Chicago. Es, como por así decirlo, el gurú, la piedra filosofal de los Chicago Boys, que aplicaron este modelo neoliberal durante los años 70 en Chile, ¿no? De Cagua, de Sergio de Castro, de Mequin, en fin, esos economistas de la Universidad Católica. Milton Friedman tenía a la vez su programa de televisión, y aunque parezca tétrico, este programa de televisión, esta producción tan elaborada, se transmitió durante los años 70 en Chile, en televisión nacional, y nada menos que los días jueves en la noche, en la franja cultural. En serio, eso ocurrió, así de tétrico eran los años 70 en Chile. Y en este programa, en una de sus emisiones que aparece en el documental Los Chicago Boys, Milton Friedman se encarga de revelarnos cuál es el secreto de su filosofía en materia económica. Dice que el principio de la actividad económica es la codicia. Y por lo tanto la codicia es el motor de la actividad económica. La codicia es para él la razón de ser del empresario. No al satisfacer necesidades sociales y a la vez, qué sé yo, reportar una ganancia. No es así. En el sistema neoliberal, efectivamente, es la codicia lo que mueve a la economía. El principio de la subsidiariedad en Chile se manifiesta, entre otros, en el artículo 19, número 21, que permite o que blinda la idea de la iniciativa privada y a la vez relega al Estado, solo en ciertos casos muy justificados y a través de una ley de quórum calificado, a participar en la vida económica. Y además otras normas de la Constitución nos van a permitir saber o nos van a permitir revelar de qué manera los privados han invadido la administración de los derechos sociales, porque lo que ha hecho la Constitución nuestra es convertir esos derechos sociales en una mercancía y en un bien de consumo. Esto es un tema también previo, ¿sí?, para comprender por qué en este trabajo vamos a abordar la negociación colectiva, la huelga, ¿ya? Porque se relaciona con uno de los pilares del desarrollo, ¿cierto?, que es la redistribución de la riqueza. ¿Sí? ¿Sí? Que es, a ver, todos soñamos con, creo yo, con que Chile sea un país desarrollado, ¿sí? Y la verdad sea dicha, no existe ningún país verdaderamente desarrollado en que la riqueza no se distribuya, ¿sí?, de manera equitativa, medianamente justa. ¿Qué es lo que ocurre en Chile con el modelo liberal? Es que existe una sociedad segregada,
la noción que nosotros tenemos de desigualdad, ¿cierto? En que existe un 0,1% más rico cuyos ingresos mensuales, por el hecho de nacer en ese sector, reporta un ingreso de 450 millones de pesos mensuales. Y al mismo tiempo tenemos una gran masa de trabajadores que lamentablemente trabaja por el ingreso mínimo, que hoy bordea los 300.000 pesos. Eso, la de la desigualdad, no es propia de un país desarrollado. O sea, quien crea que Chile es un país desarrollado porque tiene la Torre Costanera Center, que además está vacía, naturalmente está lejos de la realidad. Los países se desarrollan en la medida que la riqueza se redistribuye. ¿Y cómo se redistribuye la riqueza? La verdad es que la receta es bien antigua, no va a cambiar mientras la humanidad esté sobre este planeta. A través de la política tributaria, es decir, los impuestos, quién va a pagar impuestos, en qué porcentaje, cómo se va a financiar en buenas cuentas la hacienda pública, y en segundo lugar, la política laboral. En buenas cuentas, de qué manera se dota a los trabajadores de poder negociador para mejorar sus condiciones de trabajo y de remuneración. O sea, no se puede desligar la negociación colectiva, el poder de los trabajadores, del desarrollo de una nación. Y naturalmente vamos a ver cómo, de qué manera, la Constitución del 80, de 1980, la Constitución actual, jibariza el poder de negociador de los trabajadores y da una preeminencia al empresariado. Y sí, hablábamos delante si existía, o nos preguntábamos delante si existía o no una relación entre política y derecho. Y la verdad es que esto es una contribución mía. ¿Sí? Yo siempre he sostenido que el verdadero poder no está en el gobierno. El verdadero poder está en las relaciones laborales dependientes. ¿Sí? Todos hemos escuchado alguna vez, tenemos un amigo, alguien que nos dice, ¿sabe qué? A mí no me interesa la política. Yo, gobierne quien gobierne, tengo que trabajar igual, ¿cierto? Pero en buenas cuentas, ¿qué pasa si ese trabajo, esa fuente de ingreso no existe? ¿O qué pasa si esa fuente de trabajo reporta, por ejemplo, un muy buen ingreso, pero el trabajador sufre de acoso laboral, por ejemplo, de hostigamiento laboral diario por parte de su empleador, o la trabajadora sufre de acoso sexual? Naturalmente que la vida de esa persona va a ser impactada. Al mismo tiempo, tal vez no de la manera que lo impacta el gobierno o la política, pero efectivamente en esa relación contractual, el contrato de trabajo dependiente, esa relación puede marcar la vida de una persona. Un buen o mal empleador puede decidir si los hijos de ese trabajador van a estudiar o no, si ese trabajador va a tener vacaciones o no, y cómo van a ser, si ese trabajador va a llegar de buen humor a su casa o no. Créanme, el verdadero poder no está en la moneda, en serio. El verdadero poder está en el ámbito del contrato de trabajo. Estas reflexiones son previas a un tema que es el tratamiento de la negociación colectiva y la huelga en la Constitución de 1980. Ustedes sabemos lo que es la negociación colectiva, ¿cierto? La negociación colectiva, en términos sencillos, significa que muchos trabajadores, varios trabajadores se unen para negociar las condiciones de trabajo y de remuneración frente a su empleador. ¿Bien? Y naturalmente, estar en condiciones de mejorarla. ¿Cuál es el gran instrumento de los trabajadores para presionar al empleador? La huelga. La huelga, según los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 87, 98, es concebida como un derecho fundamental. Cuando hablamos que es un derecho fundamental, tiene la misma jerarquía del derecho a la salud, por ejemplo. Eso significa que un derecho sea fundamental.
que el derecho a la vida, por ejemplo. ¿Sí? O sea, en el ámbito internacional, en los convenios de la OIT no se concibe el derecho del trabajo o los trabajadores sin derecho a huelga para poder negociar. Bueno, vamos a ir a un tema porque lo ordené de esta forma. ¿Ah? Se dice con mucha razón que la Constitución actual es tramposa y la verdad es que presenta varias trampas, ¿no? Entre esas trampas presenta a la afiliación a un sindicato, la afiliación sindical como un derecho y además como un derecho voluntario. ¿Eso qué logra? La persona por mantener el trabajo no se sindicaliza. Sí, efectivamente. La pregunta es si la afiliación voluntaria, cuando la Constitución dice que la afiliación al sindicato siempre será voluntaria, ¿está fortaleciendo las organizaciones sindicales? No. La finalidad de la Constitución es jibarizarla, debilitarla. ¿Ya? Esa es la verdad. Y esta normita no ha sido reformada en estos últimos 40 años, convenientemente, ni por ningún gobierno. Se ha compuesto, ha cambiado la composición en el Congreso, pero estas normas no han sufrido ninguna variación. ¿No? ¿Cómo se ha manifestado este principio de dividir y gobernar a los trabajadores? Recientemente, hace unos años atrás, se introdujo una reforma al Código del Trabajo y con alguna buena intención se quiso introducir al Código del Trabajo, se quiso reformar de manera tal de que solamente los sindicatos pudieran negociar colectivamente. Lo que era bastante bueno. ¿Por qué? Porque permitía fortalecer. ¿Qué iba a lograr? La titularidad sindical se llamó, para negociar colectivamente. Que los sindicatos pudieran atraer afiliados. Y efectivamente esos afiliados se iban a afiliar voluntariamente, pero con la finalidad de obtener beneficios, ¿cierto? Porque iban a sentir que los sindicatos se fortalecían y pasaban a ser una herramienta más eficaz para mejorar las condiciones de trabajo y remuneración. Esa era la finalidad de la titularidad sindical. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Era inconstitucional. Era inconstitucional. ¿Por qué? Porque mañosamente, en otra trampa de esta Constitución que no ha sido reformada desde el año 1980 en esta materia, el número 16 del artículo 19 plantea que la negociación colectiva en la empresa es un derecho de los trabajadores, no de los sindicatos, no de las organizaciones sindicales. ¿Qué otro tema? Se dice, la Constitución de 1980, en la misma norma que acabo de citar, el número 16 del artículo 19, plantea que la negociación colectiva se lleva a cabo ¿dónde? En la empresa. ¿Qué significa eso? Iluso, quien creyó en el meme de que es fácil hoy introducir la negociación ramal a nivel nacional. Quien pretenda introducir la negociación por sector la verdad que está sosteniendo una ilusión. ¿Por qué? Porque si se intentara reformar hoy el Código del Trabajo para introducir la negociación ramal, esa norma hoy sería inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que la negociación colectiva es un derecho de los trabajadores, no de los sindicatos, pero en la empresa, ahí en chiquitito, ¿ya? Siempre en chiquitito, nunca a nivel nacional. ¿Alguien sabe lo que es la negociación ramal? Para tener una... por sectores, ¿cierto? Los más antiguos recordarán que en un sector de la producción, en varios sectores de la producción, se dio la negociación ramal, pero especialmente se dio en el sector de la construcción. En esas paradojas que tiene la historia, hasta el año 1975 existió un tarifario.
de la construcción, que tenía valor a nivel nacional. Es decir, si yo, empresario de la construcción, quería construir un edificio en Iquique, debía contemplar en mis costos, claro, naturalmente debía contemplar en mis costos las remuneraciones de los trabajadores, pero para ofertar remuneraciones tenía que cumplir, tenía que obedecer, tenía que acatar ese tarifario, que señalaba, por ejemplo, las remuneraciones mínimas que tenían derecho a recibir los maestros, los ayudantes y los aprendices. Ese tarifario debía ser respetado a nivel nacional. ¿Cómo lograron eso los trabajadores? Disculpa una consulta. Sí. ¿Eso se hacía a través de las federaciones y confederaciones? Sí, las confederaciones. ¿Y cómo se forman las federaciones y las confederaciones? Son uniones de sindicatos. Son uniones de sindicatos, ¿cierto? Un sindicato de empresas se une con otros sindicatos, ¿cierto? Y van formando las confederaciones, las federaciones de orden nacional. Y eso permitía que los trabajadores, por así decirlo, se enfrentaran a negociar con los empresarios de la construcción y lograran estos grandes acuerdos colectivos que se reflejaban en los tarifarios. ¿Eso sería posible hoy? ¿No? Porque la negociación es en chiquitito, es en el ámbito de la empresa. Así lo dice nuestra Constitución. Y cualquiera que presente un proyecto para establecer hoy la negociación ramal se encontraría con el murallón del Tribunal Constitucional, que le diría esto es inconstitucional, por lo tanto no va a prosperar su proyecto de ley. Ahora, ¿por qué el divide y gobierna? ¿Por qué es tan necesario para la Constitución del 80? En buenas cuentas, que no puedo evitar personalizar esto. ¿A quién se le ocurrió esto? O sea, esto proviene del hipotálamo de José Piñera, el mismo de la AFP. ¿Ya? José Piñera es el autor intelectual del decreto ley 2200, ¿ya? Que fue discutido en la Junta de Gobierno, y la verdad es que es bien jocosa la discusión que tuvieron ahí en la Junta de Gobierno para establecer el plan laboral, ¿ya? Hay una obra de teatro que se llama No debemos sacrificarnos por los que vendrán, ¿ya? Es bien recomendable esa obra de teatro. José Piñera concibió esto de la negociación por empresa y que es un derecho de los trabajadores, en buenas cuentas, para dividir a los trabajadores. Porque ¿qué ocurre si los trabajadores están unidos? Como decía la señora, en sindicatos, luego en federaciones, confederaciones, y así el infinito y más allá. Estuvieron todos los, por ejemplo, en el sector de la producción, los trabajadores de las gráficas, los trabajadores de la salud privada, por ejemplo. Si estuvieran todos unidos en una gran confederación, tendrían más poder negociador. Tan es así que todos dominamos esta paradoja. La Constitución prohíbe la huelga en el sector público. Es decir, los funcionarios públicos no tienen derecho a huelga, eso es como un delito para la Constitución y para el Estatuto Administrativo, ¿ya? Se supone que el funcionario que hace que va a una huelga debe ser sumariado, se le deben aplicar sanciones. Pero, ¿por qué cada cierto tiempo, cada 2 años, tenemos paros de la ANEF? ¿Por qué la ANEF para y todos los funcionarios paran y negocian con el gobierno, no teniendo derecho a negociación colectiva según la Constitución? Y el gobierno se sienta, termina sentándose a negociar con los funcionarios públicos, con la ANEF. Claro. Porque ahí está el único poder de los trabajadores es la unión, es la unidad, la cohesión, y su única herramienta, por así decirlo, su única arma es el paro, la huelga. ¿Ya? Eso ocurre en la administración pública, aunque la Constitución lo prohíba. O sea, el poder de los trabajadores, de la unión de los trabajadores, es tan prodigioso que la buena práctica logra que esa norma que les prohíbe la negociación colectiva y la huelga sea letra muerta. ¿Ya? A los trabajadores del sector privado, derechamente, se les plantea que pueden negociar solamente en el ámbito de la empresa, en chiquitito, y además es un derecho de los trabajadores, no de los sindicatos. ¿Ya? Así que, y usted es libre, le dice.
al trabajador del sector privado. Usted si quiere, se afilia o no a un sindicato. Puede ser un sindicato como puede negociar directamente con el jefe. Siéntase importante, le dice el Código del Trabajo. Usted no necesita un sindicato. Y termina dividiendo al trabajador y gobernando e imponiendo al empresariado sus condiciones de trabajo y de remuneración. Y así se explica tanta desigualdad. O sea, no es casualidad que haya un sector tan pequeño de la población que ostenta un ingreso de 450 millones de pesos mensuales como promedio, y haya tantos trabajadores que perciban el ingreso mínimo. Eso se explica porque a los trabajadores no se les dota de instrumentos, de herramientas para tener un efectivo y eficaz poder de negociación frente a sus empleadores. Y eso está amparado directamente por la Constitución de 1980, inspirado en ese genio creativo que es José Piñera. ¿Podría contar a primero? Ya, ¿sí? Avanzaste mucho, Sí, pero parece. igual es relacionado a la última frase que dijiste. A mí lo que me tomó un poco el piso es el tema del Estado subsidiario. ¿Sí? Porque si tú dejas a las empresas hacer, ellos van a controlar las decisiones, van a controlar los salarios. Quizás ellos están en unas confederaciones, los mismos Claro. grandes empresarios, para poder a la masa laboral controlar y mantenerlo. Y yo creo que también toma línea con eso. Claro. Es parte de lo que hoy día... Es que claro, efectivamente la Constitución, ¿a quién restringe? ¿A quién limita? Es a los trabajadores. A los empresarios no les pone ninguna traba para asociarse. Y es así, por ejemplo, que el artículo 23 de la Constitución, que es el mismo 23 que existe desde 1980, ¿ya? No ha sufrido ninguna modificación. El artículo 23, en menos cuentas, prohíbe a los dirigentes gremiales y vecinales participar en política. Y viceversa. Entonces son dos actividades que no deben mezclarse. En menos cuentas, un dirigente sindical no puede ser candidato a nada, a diputado, no puede ser militante, no puede mezclar las dos cosas. Es decir, lo que ha hecho la Constitución del 80, en menos cuentas, es cerrarle también paso al poder político de los trabajadores. Pero no hace lo mismo con los empresarios. El artículo 23 no limita al presidente, por ejemplo, de la Sociedad Nacional de Minería, de la Sociedad Nacional de Agricultura. No le pone ninguna cortapisa. Y así se explica que podamos tener un presidente empresario como lo tenemos. Pero no Y que sea, presidente, dirigente claro, nacional. y que sea casi inconcebible hoy tener un Lula chileno, por ejemplo. Eso es fruto del modelo neoliberal, no es casualidad, efectivamente. Marco, una consulta. ¿Cómo debiera entonces, por ejemplo, modificarse para el diseño de esta nueva constitución desde ahí? Para el diseño de esta nueva constitución, si prevalece el acuerdo o el preacuerdo político, hay dos vías. Efectivamente, lograr que la constitución tenga el mismo texto de los convenios internacionales de la OIT. Convenio 87 y 98 tipifican a la huelga como un derecho fundamental, que lo establece, no que tipifica, lo cataloga como un derecho fundamental. Y todas las directivas de la OIT lo establecen así, ¿ya? Además de plantear simplemente que la negociación colectiva es un derecho fundamental laboral, De no lograrse, por no ejemplo, limitarla a la empresa, ¿ya? pero de no lograrse los 2/3 para incluir eso. Pasaría a ser materia de simple ley, y por lo tanto no se requerirían de tantos quórums de 2/3 como es actualmente para que exista una ley que regule la materia, una ley simple. Entonces no requeriría de tantos acuerdos para, por ejemplo, plantear una negociación colectiva desregulada o una sindicación desregulada, que es lo que teníamos, no era enteramente desregulada, pero era más libre, ¿ya? En el Código del Trabajo de 1931, que hablaba de los tipos de sindicatos, pero
que en buenas cuentas, el Código del Trabajo 1931 no ponía tantas reglas. ¿Ya? En buenas cuentas, en el sector privado, ya, la Constitución no habla de la ley, de la huelga, ¿ya? Porque es una cosa que quiere tapar. ¿Ya? El Código del Trabajo no es que permita, sino que contempla la huelga, casi como un hecho indeseable. ¿Ya? Y va a dar lugar, la huelga va a tener lugar solamente en un procedimiento de negociación colectiva, y luego de cumplir como cerca de 17 requisitos. ¿Ya? No son tantos, pero estoy exagerando. ¿Ya? El tema es que hay que cumplir muchos requisitos para que los trabajadores puedan votar la huelga, hacerla efectiva. Y son muy pocos los requisitos que han tenido los empresarios para poner fin a la huelga. Tienen que renovar la oferta del último contrato colectivo, reajustada según el índice de precio del consumidor. Eso ha sido, y rompe la huelga. Pueden contratar, qué sé yo, con trabajadores de reemplazo, también se reformó, pero así ha sido durante los últimos 30 años. Entonces, no es casualidad que los trabajadores no tengan poder negociador y que por eso exista tanta desigualdad en Chile. ¿No? O sea, tiene que ver la Constitución de 1980, tiene que ver la legislación con la política, claro que tiene que ver, claro que se relaciona. A ver, vamos a pasar a otro tema: el sistema previsional y de salud. Las AFP, con otro nombre, medio encubiertas, están en la Constitución. O sea, por favor, no crean en el meme que dice que hay que mejorar las pensiones nomás, y la Constitución no tiene nada que ver con las pensiones y con la AFP. Hay que reformar o derogar el decreto ley 3500. El artículo 19, número 18, se refiere a los sistemas de previsión, ya sean públicos o privados. ¿Y cuáles son esos sistemas de previsión privados? Ahí SAP. Las previsión, las AFP y los sistemas de salud, 19, número 9, las ISAPRES. ¿Bien? O sea, ambas, con otro nombre, medio ocultas, tienen un fundamento constitucional, y si quisiéramos derogarla, habría que derogar esta norma de la Constitución y obtener hoy día 2/3 del Congreso para derogar o reformar en lo pertinente la Constitución, para establecer, por ejemplo, en materia de pensiones, un sistema tripartito, solidario y de reparto. ¿Ya? Y en materia de salud, por ejemplo, o terminar con la ISAPRE, o definitivamente regularlas de otra forma, dar paso a otras instituciones de salud privadas que no lucren tanto, ¿no? Y permitir que las utilidades se redistribuyan en beneficio de los afiliados, por ejemplo, en las prestaciones, en fin, o tenga algún tipo de participación el Estado en esas utilidades, porque la verdad es que las utilidades de la ISAPRE, así como de la AFP, son brutales, son una cosa sideral. Tanto más si volvamos a los administradores de fondos de pensiones, ya todos sabemos presente que el sistema de administradores de fondos de pensiones como sistema previsional fracasó. Eso es un hecho. ¿Ya? Y fracasó como sistema previsional porque no se le puede pedir peras al olmo. Las administradoras de fondos de pensiones, el sistema de capitalización individual, el decreto ley 3500 de 1980, no está destinado a garantizar pensiones dignas. Está destinado, primero, a financiar las empresas, a dotar de dinero fresco al mercado financiero. En realidad es como un sistema de captación. Se parece mucho a los bancos, la verdad. Esa es la verdad. Se establece por ley, el decreto ley 3500 es una ley, un sistema de ahorro forzado. Es decir, el trabajador dependiente, y ahora también el trabajador independiente, no se puede escapar de cotizar. Por obligación le descuentan un porcentaje de su remuneración. ¿Cuál es el destino de esos fondos? ¿Es financiar un fondo para que los jubilados hoy día mejoren sus condiciones? No. La AFP decide qué hace con esos fondos, dónde los invierte, qué empresa les parece más rentable. Por ejemplo, la Polar fue financiada durante mucho tiempo a través del sistema de administradores de pensiones. La misma La Polar que repartió unilateralmente las deudas y incurrió en usura. Esa empresa.
hablo también de la falsa promesa de capitalización individual. ¿Por qué? Porque lo más antiguo, recordamos cuando se lanzaron los administradores de fondos de pensiones, la publicidad que se le hizo, cómo se engañó a muchos afiliados con el spot. Mostraba un trabajador jubilado en una isla del Caribe o paseando en un crucero, ¿cierto? Eso pasó, eso ocurrió. Y soterradamente lo que ocurrió en la realidad es que los empresarios, los empleadores obligaron a sus trabajadores a cambiarse de sistema. Desde el sistema antiguo, que era estatal, y era un sistema tripartito, y era un sistema solidario, al de las administradoras de fondos de pensiones. ¿Pero por qué hacían eso los empresarios, los empleadores? Porque indefectiblemente el destino de los fondos de la AFP van a beneficiar la actividad económica, van a dotar de recursos al empresariado. Y en buenas cuentas, quienes se han beneficiado del dinero fresco de los administradores de fondos de pensiones mes a mes son los grandes grupos económicos. No es, qué sé yo, la señora que decidió montar una pyme, una talabartería, en fin, para extender un bolso. No se favorece eso. Han sido los grandes grupos económicos los que han recibido los fondos de los trabajadores. Entonces, mira, voy a resumir una idea. Los países desarrollados son desarrollados. Es desmitificar un mito, ¿ya? Derribar un mito. Más de alguno de nosotros ha escuchado la idea de que en los países desarrollados, en Europa, los trabajadores ganan bastante más o viven mejor que los trabajadores en Latinoamérica porque viven en países desarrollados. Y eso es una verdad a media. Es una mentira, porque es al revés, es a la inversa. Los países se desarrollan en la medida que redistribuyen la riqueza. ¿Y cuáles son los instrumentos para el trabajador? Lo que los economistas, sobre todo los economistas alternativos, llaman el desposeimiento. A través de la negociación colectiva y la huelga, los trabajadores logran desposeer riqueza, le llaman así. Y en buenas cuentas, lograr que parte de esa riqueza se traslade al trabajo. ¿Qué hacen las AFP? ¿Qué hace en buenas cuentas la Constitución de 1980? Es a la inversa. Es el capital, son los empresarios los que desposeen a los trabajadores, ¿ya? A través de los administradores de fondos de pensiones. Les desposeen de un porcentaje de sus remuneraciones y utilizan esos fondos para actividades empresariales. Y además le dicen a ese trabajador, volvamos a la negociación colectiva, a la huelga, le dice, ¿sabe? Usted va a tener muy limitado poder negociador. Usted puede negociar solamente al interior de su empresa y puede hacerlo solo. No le crean los sindicatos, eso es el fortalecimiento de los trabajadores. No crean eso. Quédese allí solo, negocie directamente conmigo en las condiciones que más me convengan y por favor todos los meses entrégueme un porcentaje de su sueldo. Entonces, la Constitución no garantiza un modelo de desarrollo para Chile. Todo lo contrario, garantiza que se sigue eternizando la desigualdad. Vayamos a otra bofetada a las buenas costumbres. La propiedad minera y de las aguas. ¿Bien? El artículo 19, número 24, con justa razón ha sido criticado porque establece una concepción, una mirada libérrima, extrema, ¿sí? Demasiado liberal del derecho de propiedad y demasiado individualista. ¿Bien? Y eso se expresa en especial a través de la propiedad, en las normas sobre propiedad minera y sobre aguas, ¿sí? Que es lo que nos interesa. En 1971 se logró la nacionalización de la gran riqueza mineral de Chile. Bueno, no voy a andar en que Chile es el país de mayor riqueza mineral, en fin, bueno, es necesario. Chile posee el mayor mineral de oro del mundo. Posee la segunda reserva de litio en el mundo. Es actualmente, y lo ha sido durante décadas, el mayor productor de cobre en el mundo. Lamentablemente,
2/3 de la riqueza del cobre son explotados hoy día por empresas privadas. ¿Cómo se explica eso? Si en 1970 se logró la nacionalización de la riqueza mineral. Y además, ¿cómo puede seguir eso? Se puede seguir dando esa realidad si la Constitución plantea todavía que el Estado es el dueño de las minas, de las sustancias minerales. Y me das cuenta dónde está la trampa en esta materia. Es en el sistema de concesiones mineras. Primero la Constitución dice el Estado es el dueño de todas las minas, ¿ya? El que se dio el cobre, en fin, el gran dueño de la riqueza mineral de Chile. En un inciso. En el inciso siguiente dice una ley orgánica constitucional reglamentará el sistema de concesiones mineras. Eso en definitiva. Es decir, con una trampa dialéctica plantea que, y esto es ficción, porque en materia jurídica, en materia del derecho, la verdad es que las ficciones jurídicas van para todo, ¿ya? Entonces, el sistema de concesiones mineras significa lo siguiente: el Estado sigue siendo el dueño de los minerales, pero le da un permiso a los particulares para explotar esa riqueza mineral, y por ese permiso el particular va a pagar una pequeña tasa, que naturalmente no representa una ínfima parte de la fortuna de ese empresario. De las ganancias. Claro, es un porcentaje ridículo, ¿ya? Pero se supone que el Estado sigue siendo el dueño. Ahora, el tema es que la concesión, por ejemplo, la concesión para el particular, para el empresario, es inembargable. ¿Qué significa que sea inembargable? Que si tiene deuda no se le puede embargar. Que es también un derecho real. Jurídicamente significa que tiene un montón de protección esta concesión minera. En buena cuenta nadie se la puede quitar. A menos que deje pagar la patente, que siempre va a pagar. ¿Es el royalty? Eso. No, eso es la concesión minera. ¿Ya? Pero eso que paga, ¿no es lo que se No, llama? eso es una patente. La patente de la concesión. Royalty tiene una especie de tasa o de impuesto que se paga ya sobre las utilidades. En materia de otro tema, pero en buenas cuentas es otra trampa. Jorge Lavandero dio su vida por lograr un royalty más o menos decente, que significara ingresos respetables para el Estado de Chile. Ya sabemos lo que pasó con Jorge Lavandero. Se le vinieron las instituciones encima, Ricardo Lagos no perdonó, las empresas mineras no perdonaron y se le montó una acusación por pedofilia. ¿Ya? Y eso tiene una explicación. Cuando se habla de la riqueza mineral estamos hablando de millones y millones de dólares. Es el poder del dinero lo que defenestró a Jorge Lavandero. A ver, Jorge Lavandero postulaba que el royalty debía ascender al menos a un 10%. Y eso le significó entrabarse en una discusión con Ricardo Lagos, con el poder existente en la época. Finalmente recansa el poder de Ricardo Lagos y las mineras, terminaron un royalty de 3%. O sea, la tercera parte de lo que pretendía el senador Lavandero. ¿Ya? Y además, aparejado este royalty, a través de otras leyes, se establecieron incentivos tributarios, rebajas tributarias para las mismas empresas. Por lo tanto, lo que pagaban por acá, lo recuperaban por acá. ¿Cómo el extranjero hoy día en países desarrollados con su minería, por ejemplo? ¿Cuáles son los impuestos? ¿Cómo trabajan? Existen tasas de royalty porque es una realidad que, claro, la mayoría de los países como Nueva Zelanda, Australia, Canadá, de riqueza mineral, parten de un supuesto. Efectivamente el Estado no va a ser capaz de explotar por sí solo toda la riqueza mineral, pero participa de manera significativa. Por ejemplo, los royalties son del orden del 30%. Eso significa que, por así decirlo, el impuesto especial, el Estado va a recibir un 30% de las utilidades porque sí, sin trabajar mucho. ¿Por qué? Porque se considera que la riqueza mineral
efectivamente pertenece al Estado y no puede entregarla de manera tan gratuita, ¿cierto? 33. Claro, eso es el royalty promedio. En otros países es de 30%, en Chile es de 3%, que buena cuenta es de nada, porque se le obsequió a través de un cargo tributario, entonces quedó en nada el royalty. Lo atractivo es que ese 3% de royalty termina distribuyéndose en investigación, entonces nos crean la ilusión de que sí existe un royalty, cuando en realidad no existe. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en materia de propiedad minera. Y además, yo no sé si tú estuviste en la charla de Lavandero cuando vino. no tuve el honor. ¿No? Porque además él explicaba que las empresas mineras sacan el producto de Chile y declaran lo que ellos quieren. No hay ningún organismo nacional, ni el Servicio de Impuesto Interno, ni aduana, ni tesorería, ni contraloría, nada, que controle lo que realmente sacan. Ellos pagan lo que quieren. Claro. ¿Y de dónde se obtuvo, digamos, el dato de que estaban robando? De la Bolsa de Metales de Londres, porque aparecía más cobre que el que realmente ellos declaraban en Chile. Claro. Entonces, ¿de dónde venía ese cobre? El que estaban robando acá. Claro. Claro, y efectivamente no existe otra diferencia con Canadá y países, señor, que efectivamente esos países controlan efectivamente que, por ejemplo, si la concesión minera es para extraer cobre, esa empresa extraiga solamente cobre y controla la cantidad que produce. ¿Por qué? Porque de esa forma, eso en realidad eso es una política minera. Chile no tiene política minera. O sea, acá es como la polar, llegar y llevar. ¿Ya? Chile no incide, siendo el mayor productor de cobre, el Estado de Chile no incide en el precio del cobre, no regula la oferta y la demanda. La empresa minera puede sacar todo lo que quieran y además pueden llevarse los subproductos. Si viene con oro, que se lo lleve. Si el cobre viene con molibdeno, que se lo lleve. Efectivamente, Doña Inés de Coyahuasi tiene en el sector de Patache, al sur de Iquique, en el puerto, una planta de tratamiento del molibdeno que extraen del mismo cobre de los yacimientos minerales. Circula el mito de que con las ganancias del molibdeno financian todos sus costos operativos. Es así de fabuloso el negocio. Entonces, cuando hablamos del sistema de concesiones mineras, hablamos del sistema de la polar, llegar y llevar. Chile no tiene política minera. ¿Ya? Permite que se lleven todo y con suerte estamos produciendo un tercio del cobre o extrayendo un tercio del cobre que está en nuestro subsuelo. Lo demás, el litio, en buenas cuentas, está en manos del hombre fuerte de Chile, que es Julio Ponce Lerú. El oro estuvo a punto de ser explotado por Pascualama. Y así suma y sigue. Hallamos el derecho de aprovechamiento de aguas. ¿Qué es el agua para todas las naciones del orden? Es un derecho humano. El acceso al agua es un derecho humano. En Chile es también el agua un bien de consumo. Y no me estoy refiriendo al negocio o la actividad que es la distribución del agua, para que no podamos acceder todos, sino la propiedad del agua. En Chile, gracias a este inciso final del número 24 del artículo 19 de la Constitución y gracias al Código de Aguas, se da el absurdo que no se da en ningún otro país del mundo, solamente en Chile, de que yo, por ejemplo, si pago ciertas tasas, puedo apoderarme de un río en la práctica. Y así, para nosotros ya no es tan extraño que aparezcan avisos de remate de un río, porque, qué sé yo, el dueño de ese río, eso es derecho a aprovechamiento de agua, se traduce en un río, se endeudó, no tuvo con qué pagar, y el banco, con que se endeudó, buenas cuentas tiene el derecho a rematar un río. Eso para nosotros ya casi no es extraño, pero para el resto del mundo sí.
Y eso tiene su origen en una norma constitucional. Y como bien decía Alfonso Ríos, el empresario del agua, el empresario de las paltas en Petorca, él puede vivir el resto de mientras exista la Constitución así, mientras no se reforme, él puede vivir el resto de su vida tranquilamente, siendo el indiferente si los habitantes de Petorca acceden o no al agua, si pueden o no ducharse todos los días, si cuentan con agua para los servicios sanitarios, si deben recurrir al municipio y a los camiones de aljibe, a pesar de que todas esas casas tienen alcantarillado hoy. Pero deben acceder al agua en tambores. ¿Por qué? Porque la mayor concentración de agua está en manos del señor Ríos. Y él puede dormir tranquilo con eso. ¿Por qué? Porque la Constitución lo ampara. Es por eso, entre otras cosas, que es necesaria otra Constitución. Y pues, yo creo que todos sentimos la tentación. Ya la Asamblea Popular comenzó el 18 de octubre de 2019. ¿Qué significa la Asamblea Popular? Que todos tenemos el derecho de discutir la Constitución que queremos. ¿Cómo queremos regirnos en el futuro? ¿Cómo queremos que sea el texto de la Constitución en cuanto a las garantías fundamentales, el sistema de gobierno, la forma de Estado, la forma de gobierno? ¿Cómo queremos seguir teniendo las policías que tenemos hoy? ¿Cómo soñamos en buenas cuentas Chile? La Asamblea Popular ya comenzó. Y naturalmente quien habla no escapa de esa realidad. Yo también siento la tentación de postular una constitución para el desarrollo de Chile. Y estas serían algunas bases que yo creo que cuentan con algún consenso. Primero, tenemos que empezar como sociedad por reconocer que Chile ha ejecutado un genocidio. El pedir perdón a la nación originaria nos va a sanar como sociedad y ante la historia. Chile es responsable del genocidio de la nación mapuche, al igual que Argentina. Es responsable Chile del genocidio de las naciones Hernán, Ona y Yaganes. Los Ona. Claro. Y en buena medida también hemos sido responsables del genocidio de la nación Rapa Nui. Luego, debemos reconocer a Chile como un Estado plurinacional y multicultural. Chile no es de un solo color, de una sola cultura. Chile es un variopinto en materia de naciones. Y por favor, los mapuches, los aymara, los atacameños y otras naciones originarias no son nuestros mapuches, no son nuestros aymara, no nos pertenecen, son naciones originarias, tienen su propia historia, su propia identidad cultural y tienen derecho a regirse por sus propias autoridades ancestrales y a su territorio. La pregunta, en Chile, como acto de reconocimiento y sinceramente ante la historia, debemos reconocer la existencia del país mapuche. ¿Cómo ha ocurrido? En España existe el País Vasco. España, el Estado español, reconoce la existencia de un País Vasco y existe el País Vasco con sus instituciones, sus autoridades, su idioma, sus universidades, su canal, su cultura. Y España no se separó de Europa, qué sé yo, no hubo una guerra civil, no hubo anarquía, no hubo cola en el supermercado, no hubo nada de estas cosas que tanto aterran a la derecha, ¿no? Reconocimiento de la autodeterminación de las naciones originarias. Una institución interesante, el Ombudsman, que existe en otros países, el Defensor del Pueblo, equivale como a 40 veces el Instituto Nacional de Derechos Humanos. En la jornada reciente de protesta nos hemos dado cuenta que el Instituto Nacional de Derechos Humanos no da el ancho. ¿Ya? No da el ancho, ¿por qué? Porque la autonomía del Instituto Nacional de Derechos Humanos es ficticia. Segundo, porque cuenta con muy pocos recursos y depende de un ministerio del gobierno para esos recursos, y eso indefectiblemente logró que Sergio Mico dijera que en Chile no había violaciones sistemáticas de los derechos humanos. No se atrevió a decir lo que sí ha dicho Amnistía Internacional y a lo que sí dijo, y debo reconocer el coraje de la Defensoría de la Niñez. Seguridad social, acceso a la salud, educación como derechos sociales, o sea, empresarios fuera.
lucren con otras cosas. Está bien que lucren con otras cosas, pero por Dios, no lo hagan con la salud, con la previsión, con las pensiones. El derecho a una vivienda digna, que pasa también por terminar con el negociado de la inmobiliaria y las constructoras que sobornan a los funcionarios del SECBI. Establecer otros mecanismos de construcción de viviendas, fortalecer las cooperativas, otras entidades, fortalecer, ¿por qué no?, la autoconstrucción, pero sobre todo las cooperativas. Por Dios, tengamos una política minera. ¿Ya? No podemos seguir siendo el mayor productor de cobre fantasma del mundo. Esto viene desde los 60, porque Chile, bueno, antes de 1971, aunque nos duela, fue el mayor proveedor de cobre para la fabricación de armas que se usaron en la guerra de Vietnam. ¿Y por qué se usaba el cobre chileno? Porque era el de mayor calidad y además el más barato de producir, porque las empresas cupríferas norteamericanas que estaban en Chile pagaban a sus trabajadores chilenos un tercio de lo que le pagaban a los trabajadores de otras naciones. Les salía mucho más barato producir, sacar el cobre chileno de buena ley, transportarlo y venderlo a la empresa de armas, a los fabricantes de armas. Eso lamentablemente volvió a ocurrir, a pesar de que nuestra Constitución inicialmente dice que Chile es el dueño del cobre. Chile, como señalaba el señor Carrera, don Pablo Carrera, efectivamente no tiene ninguna incidencia en la determinación del precio del cobre. No tiene ninguna influencia en la bolsa de metales de Londres, efectivamente porque, como dije, la ausencia de una política minera en Chile permite que nuestro subsuelo sea como la polar, llegar y llevar. El voto como derecho y un deber. Debemos volver al voto obligatorio, por favor. No resultó, no teníamos la conciencia cívica para participar de la vida pública conscientemente sin que nos obligaran. ¿Ya? Eso ya se comprobó. El fortalecimiento de la sindicalización en todos sus niveles. ¿Cómo se logra eso? Desregulando. Dando la libertad a los trabajadores para que se organicen en sindicatos, federaciones y confederaciones. Consagrar, aunque sea brevemente, en una palabra, que la huelga es un derecho fundamental de los trabajadores. Y debemos hacerlo en homenaje a quienes iniciaron esta revolución, en especial estas niñas. Durante el resto de nuestras vidas tengámoslo presente, que no se nos olvide nunca. Si no gastamos la vida en cumplir los sueños de quienes iniciaron esta revolución, no vamos a poder dormir tranquilos nunca más. Nuestra vida va a ser una pesadilla. Vamos a ansiar a regresar el tiempo para volver a tener la oportunidad de cambiar Chile, de cambiar las condiciones y de terminar con la desigualdad. Yo no quiero influir a nadie, no quiero tener una influencia tendenciosa en ninguno de los presentes, pero las diapositivas terminan con esto. Diapositiva. Asamblea Constituyente, por favor, nueva constitución para Chile, una constitución para el desarrollo. Gracias. Señor Carrera. Sí, sí. No veo ningún país centroamericano y sudamericano desarrollado en el mundo.
Europa, después de la guerra, no sé cómo lo hizo, pero salieron adelante. Pero lamentablemente nosotros estamos bajo el yugo yanqui, que no deja que ningún país pueda sobresalir. Y a cualquiera que ha intentado hacer algo, más temprano que tarde le ha pasado la cuenta. Tenemos el ejemplo de Cuba, de Venezuela, de Chile, hoy día de Bolivia, de Nicaragua y innumerables países. ¿Tú crees que podamos realizar un cambio dejando fuera a estos monstruos y se van a quedar tranquilos y nosotros podemos ser un país desarrollado? A ver. El principal triunfo del diablo es hacernos creer que no existe. Y naturalmente no podemos hacer de cuenta de que Estados Unidos se va a quedar tranquilo. Como cuestión preliminar, con entre paréntesis, pues siempre dentro del tema, sabemos que está por discutirse en el Senado el TPP-11. Por favor, si su parlamentario votó al favor de ese tratado, mátele de mi parte. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Siempre entre paréntesis. Porque, en buenas cuentas, el TPP-11 resta soberanía a los estados que lo suscriben y obliga a indemnizar a las empresas. Si, por ejemplo, logramos recuperar el cobre y las AFP y terminamos con el sistema de AFP. Por eso es tan importante no aprobar el TPP-11. Voy a cerrar el paréntesis. A ver, don Pablo, a ver. La globalización es un hecho. Y esta no es una receta personal. Creo que a la globalización se le combate con un poquito más de globalización, a menor escala. Creemos que debemos contribuir a crear las condiciones políticas para que exista una cohesión en Sudamérica. Y esa cohesión también pasa, y esto es una discusión que debe darse, y una discusión escabrosa, que incluso puede provocar un golpe de Estado, es repensar las Fuerzas Armadas en Chile. Pasa por ahí. Si vamos a dar se va a iniciar de verdad un debate constitucional, uno de los primeros temas es democratizar las Fuerzas Armadas. De manera tal de que dejen, que tengamos ya una herramienta que nos permita que las Fuerzas Armadas dejen de ser no solo obedientes a la clase, a lo que se puede decir la clase dominante, sino a las directrices de Washington. La democratización de la Fuerza Armada, como todos sabemos, es una de las instituciones en que mejor se refleja la división de clases. Existen los oficiales y los suboficiales. Para ser oficial en las Fuerzas Armadas no solamente hay que tener buen físico, ser inteligente, sino pertenecer a la familia de la oligarquía. Y son ellos los que mandan, los oficiales. Y la suboficialidad, naturalmente, pueden ingresar a alguien con mi apellido o a alguien del bar. Debemos tener unas Fuerzas Armadas con un escalafón único y democratizar el ingreso. Es una pregunta capital, efectivamente, pero creo que la única manera de mantener la soberanía es recuperar la soberanía de la gran riqueza y democratizar las Fuerzas Armadas y nuestros sistemas de inteligencia, que sean incorruptibles y que ya dejen de ser marionetas de Washington. Buscar la cohesión con proyectos políticos cercanos, no voy a hablar de la patria grande, pero sí propiciar los escenarios políticos para unir de nuevo a Sudamérica, que creo que UNASUR era una experiencia interesante. Se nos vino encima a la derecha con el Pacto de Lima, con este Piñera que iba a Cúcuta al festival y a regalar harina, y se volvió, todavía no da cuenta de la donación. Pero efectivamente no podemos, creo yo, enfrentar
en el mediano y largo plazo la influencia de Washington sin una unidad a nivel sudamericano. Y tenemos que estar en consonancia con las naciones vecinas, con Argentina. Ay, nos duele Bolivia, lo que nos duele, nos duele. Ojalá que cambie algo en Ecuador. Claro. El escenario es complejo. Es una pregunta capital. Una pregunta que demora mucho en ser respondida. Pero efectivamente yo creo que la globalización y sobre todo la influencia de Washington se combate también con unidad. Con unidad y logrando el sueño de democratizar a nuestras fuerzas armadas. Claro. Cada país que van instalando Claro. un gobierno y Sobornando y Claro. claro, y las fake news y todo. al final se hace Claro. posible poder lograr una unidad, por último, sudamericana. Claro. Y eso. Ahora, otra vía es tal vez lograr, yo creo que, aunque nos duela a algunos, lo más probable es que en un proceso de asamblea constituyente incluso no logremos tener una república socialista, pero sí avanzar a un sistema económico parecido a la socialdemocracia, ¿ya? De los países nórdicos. Y eso de alguna manera nos permite estar en armonía no con Washington sino con muchas otras naciones, sobre todo tener respaldo de las naciones desarrolladas de Europa, efectivamente que esa sea un área de influencia que nos proteja frente al poder hegemónico de Donald Trump. Y además, o sea, algo que debiera implementarse en la política internacional de Chile de una vez. O sea, Chile no puede ya seguir siendo o creyéndose los fenicios, los mercaderes de Sudamérica, los ingleses de Sudamérica, los suizos de Sudamérica. No, está comprobado que no somos un país del después, ¿no? Y por lo tanto debemos tener alianzas y convenios de cooperación con otras naciones, con India, también con China, con Pakistán, con otra área de influencia, también con Sudáfrica. La experiencia de, ¿cómo se llama este referente? Las naciones emergentes de Brasil, bajo el gobierno de Lula, el BRIC, eso, fomentar otras alianzas, efectivamente, de esa manera debilitar en algo el poder de Washington. No tiene verdad, o sea, hasta saben de qué hablamos por internet, en fin, qué hablamos por teléfono, a qué sitio ingresamos, en fin. Esa es la realidad, eso es lo que pienso modestamente, ante una pregunta que es gigantesca, ¿no? Voy bajando esa pregunta a nuestra realidad. También yo creo que hay falta una palabra que me buena, que es la descentralización. ¿Sí? Porque ese 3% que tú hablabas y que ojalá crees que sea mucho mayor, acá no queda nada. Nada. Acá en la región de Coyahuasi, que gana 5 lugares, nada, de cero. Yo creo que eso también tenemos que abogar todo. Y por eso también debemos seguir con los cabildos, las asambleas barriales y levantar información, porque empezó la Asamblea Popular y de verdad la opinión de todos es importante. Efectivamente, la Asamblea Popular es esto, el conversar de política, esto que volvió, ¿no? Ya hoy día uno se sube al colectivo y el chofer habla de política y discute con la señora que está detrás. A mí me gusta algo, me encantó algo que dijo un poblador de La Legua. Dijo que el gobierno comenzó, y la clase política comenzó a tenernos miedo cuando la vieja sapia y pesada de la Pobla comenzó a hablar de nuevo con los niños que le rompían los vidrios con la pelota. Lo volvió a saludar. Y se asustó la clase política cuando el vecino de la Pobla, que había sido compañero de otro, volvió a saludar a ese otro. Y volvieron a hablar de sus problemas. Y volvieron a decir, ¿sabe qué? Esto no me gusta. Esto tiene que cambiar. La política es una porquería. Y cuando empezó a juntarse la gente, es que la clase política empezó a temer. Así como la unidad de los trabajadores puede mejorar sus condiciones de trabajo y remuneraciones, la unidad y la libre plática de la Asamblea Popular, lo que nos puede llevar a una constitución para el desarrollo. Y una constitución que nos permita una justa distribución de la riqueza. Efectivamente, no solo es el caso de Tarapacá, de verdad,
Tenía razón ¿cómo se llama? Daniel Alcaíno. ¿Alguien conoce una ciudad más fea que Calama? Y es una de las ciudades más ricas del mundo. O sea, no existe comparación. Yo tengo un amigo que vive en Hamburgo. Hamburgo no tiene, en su subsuelo no tiene nada, salvo tierra. ¿Sí? Pero no hay comparación entre Hamburgo y Calama. Y Calama es 500 veces más rica que Hamburgo. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo se distribuyen las riquezas en Chile? ¿Qué pasa con la forma de Estado en Chile? La forma de gobierno. ¿Cómo se distribuye efectivamente la carga impositiva y los ingresos de los impuestos y de la gran riqueza? Efectivamente. Y por eso que tenemos que seguir con esto, con la asamblea y los cabildos. ¿Más preguntas? Hemos hecho te comento un tiempo atrás, recibí una información que requerían en Canadá operarios mineros, y el sueldo anual era de $100.000. Tú lo divides por 12, algo más de $8.000 mensuales. Hoy día son como 6.400.000. O sea, allá pueden pagar ese sueldo. Claro. Aquí, la tercera parte. Claro. Y los mineros están felices. Y lo peor es que hasta producen envidia en sectores en otros sectores de trabajadores que quisieran trabajar en la minería, en fin. Y lo notan con algo bien, sobre todo cuando los trabajadores de la minería cobran el bono por término de conflicto y van a comprar el auto nuevo. O sea, eso nos habla de la división que tenemos en la clase trabajadora de Chile. Efectivamente, cómo logró ese hipotálamo siniestro de José Piñera el dividir a los trabajadores, efectivamente. Y se ha notado, o sea, en la última, insisto, en las grandes marchas que ha habido, por lo menos en Iquique, los trabajadores de Guayaguasi han brillado por su ausencia, porque viven otra realidad. No la de los escozón como la oligarquía de los trabajadores. Y eso termina desuniéndonos también. Y qué decepcionante debe ser para ellos el saber que en otros países la misma labor es retribuida con un sueldo 4 veces superior al que ellos perciben. Por lo mismo debieran unirse con los demás integrantes de su clase. Pero no es así. La ignorancia. Claro. La soberbia. El pecado favorito de Satanás. El próximo miércoles vamos a tener un estudio comparativo de otros países que han realizado asambleas constituyentes y